¿Qué pasaría si te dijera que el éxito de una empresa no depende únicamente de tener una gran idea, mucho dinero o contactos influyentes? ¿Qué pasaría si te dijera que la verdadera diferencia entre un emprendedor que construye un negocio durante décadas y otro que abandona al primer obstáculo está en algo tan pequeño que casi nadie le presta atención? Los hábitos. No las grandes decisiones, no los golpes de suerte, no los discursos motivacionales, los hábitos invisibles que repetimos todos los días. Piensa por un momento en esto. Dos personas comienzan exactamente con las mismas oportunidades. Ambas tienen talento, tienen ganas de crecer y sueños enormes. 5 años después, una dirige una empresa sólida, lidera un equipo comprometido y disfruta de una vida equilibrada. Sin embargo, la otra sigue atrapada, resolviendo los mismos problemas, apagando incendios y preguntándose por qué no logra avanzar. ¿Qué ocurrió? No fue un único error, tampoco una gran decisión. Fue la suma de cientos de pequeñas acciones repetidas diariamente. Cada día parece insignificante. Levantarse media hora antes, leer 10 páginas, responder con calma en lugar de reaccionar con enojo, escuchar al cliente antes de vender, ahorrar un pequeño porcentaje de las ganancias, capacitar al equipo constantemente. Ninguna de esas acciones cambia tu vida de un día para otro, pero juntas transforman completamente tu destino. Y ese es precisamente el mensaje central del libro Hábitos Atómicos. James Clear no promete fórmulas mágicas, no promete éxito instantáneo, no habla de motivación permanente, habla de algo mucho más poderoso, de pequeños cambios realizados de forma consistente. Pueden producir resultados extraordinarios. Y lo mejor de todo, no necesitas cambiar toda tu vida mañana. Solo necesitas empezar con un solo hábito. Uno solo, así como lo oyes. Porque los grandes resultados nunca aparecen de golpe. Se construyen en silencio, mientras nadie está mirando. Durante este video, descubrirás por qué muchas personas fracasan intentando cambiar, cómo funciona realmente nuestro cerebro al crear hábitos y cuál es el sistema que utilizan las personas más exitosas para mejorar un 1% cada día. Si eres empresario, emprendedor, líder o un profesional que quiere construir una mejor versión de sí mismo, este video puede cambiar la forma en que entiendes el éxito. Así que, quédate hasta el final porque probablemente descubrirás que el problema nunca fue tu falta de disciplina. El verdadero problema era el sistema que estabas utilizando. Empecemos. Hoy hablaremos de uno de los libros más influyentes sobre desarrollo personal, liderazgo y productividad de los últimos años, Hábitos Atómicos, escrito por James Clear. Este libro ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo y se ha convertido en lectura obligatoria para empresarios, deportistas, ejecutivos y cualquier persona interesada en mejorar su rendimiento. Pero lo interesante es que James Clear no comenzó como un experto reconocido. Durante su juventud sufrió un grave accidente jugando béisbol, una lesión que puso en riesgo su futuro deportivo. La recuperación fue lenta, muy lenta, y mientras intentaba reconstruir su vida, comprendió algo fundamental. Las grandes transformaciones no ocurren gracias a cambios gigantes, ocurren gracias a pequeñas mejoras repetidas durante mucho tiempo. Esa experiencia personal dio origen a años de investigación sobre comportamiento humano, psicología y formación de hábitos. El resultado fue este extraordinario libro. Pero antes de entrar al primer capítulo, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has comenzado un proyecto con muchísimo entusiasmo y pocas semanas después lo abandonaste? Un gimnasio, una dieta, un negocio, un canal de YouTube, tal vez aprender inglés, leer más, delegar mejor. ¿Te ha ocurrido? No estás solo. Y según James Clear, el problema nunca es tu falta de voluntad. El problema es que intentamos cambiar resultados sin cambiar sistemas. Y esa idea cambiará completamente tu manera de ver el crecimiento. Capítulo 1. El sorprendente poder de los pequeños cambios. James Clear comienza rompiendo una creencia muy popular. Pensamos que necesitamos hacer grandes cambios enormes para obtener resultados increíbles, pero en la realidad funciona de otra manera. Imagina un avión que despega, por ejemplo, desde Lima rumbo a Nueva York.
Si durante el despegue cambia apenas unos pocos grados su dirección, probablemente termine aterrizando en otra ciudad completamente diferente. El cambio inicial fue casi imperceptible, pero el destino cambió por completo. Lo mismo sucede con nuestra vida. Los hábitos funcionan como pequeñas correcciones de rumbo. Hoy parecen insignificantes, mañana también, la próxima semana quizá tampoco notes la diferencia. Pero dentro de 5 años, esos pequeños cambios habrán construido una realidad totalmente distinta en tu vida. Aquí aparece un concepto fundamental: el interés compuesto del crecimiento personal. Así como el dinero genera intereses sobre intereses, los hábitos generan mejoras sobre mejoras. Un 1% mejor cada día parece poco, pero con el tiempo produce resultados extraordinarios. Y ocurre exactamente lo contrario con con los malos hábitos. Dormir 1 hora menos, responder mal al cliente, posponer una llamada importante, no escuchar a tu equipo. Cada acción parece pequeña, pero el costo acumulado puede ser enorme. Como empresario, esta idea tiene una aplicación directa. Tu empresa nunca será mejor que los hábitos de quien la dirige. Si el líder llega tarde, el equipo aprende puntualidad relativa. Si el líder deja todo para después, la organización desarrolla procrastinación, no hay de otra. Si el líder nunca estudia, la empresa deja de innovar. Los hábitos del líder terminan convirtiéndose en la cultura de la organización. Quiero que hagas una pausa y respondas a esta pregunta. ¿Qué hábito estás repitiendo diariamente que dentro de 5 años te llevará exactamente al lugar donde no quieres estar? Piénsalo, porque cada día estás votando por la persona que serás mañana. Capítulo 2. Los resultados son un retraso de tus hábitos. Una de las ideas más poderosas del libro es que vivimos obsesionados con los resultados. Queremos vender más, bajar de peso, facturar más, conseguir clientes, crecer en redes sociales, pero los resultados son simplemente el efecto visible de acciones invisibles. Nadie construye una empresa exitosa por una decisión brillante tomada un solo día. La construye mediante miles de pequeñas decisiones correctas. El problema aparece porque los hábitos trabajan silenciosamente, no muestran resultados inmediatos, y muchas personas abandonan justo antes de que aparezca el verdadero cambio. James Clear llama a esto el valle de la decepción. Trabajas, te esfuerzas, lees, aprendes, pero aparentemente nada cambia, y entonces piensas que el sistema no funciona, cuando en realidad todavía no has llegado al punto donde el crecimiento comienza a hacerse visible. Es igual que sembrar un árbol. Durante meses parece que no ocurre absolutamente nada, pero bajo la tierra las raíces están creciendo, y cuando finalmente aparece el árbol, todos creen que ocurrió de repente. Y no. Simplemente nadie vio el trabajo invisible. Como emprendedor, recuerda esto. Nunca abandones un buen hábito, solo porque todavía no produce resultados visibles. El crecimiento verdadero ocurre primero por dentro y después por fuera. Capítulo 3. El verdadero cambio comienza con tu identidad. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién eres? No me respondas con tu profesión. No me digas que eres empresario, estudiante, médico o ingeniero. Quiero que pienses en la historia que te cuentas todos los días, porque esa historia determina tus decisiones. Muchísimas personas viven atrapadas en etiquetas que ellas mismas construyeron. Yo siempre llego tarde, dicen. Yo soy desordenado. Nunca he sido bueno para vender. No tengo disciplina. Mi familia siempre ha sido pobre. No nací para liderar. ¿Te das cuenta? Cada una de esas frases parece inocente, pero en realidad son órdenes que nuestro cerebro intenta cumplir. James Clear explica que existen 3 niveles del cambio. Presta atención. Primer nivel, cambiar resultados. Es el más superficial. Perder 10 kilos, por ejemplo, duplicar las ventas, ahorrar dinero, conseguir más clientes. Todo el mundo quiere resultados, pero casi nadie entiende qué los produce. El segundo nivel, cambiar procesos. Aquí aparecen los sistemas. Aprender nuevas habilidades, crear rutinas, organizar mejor el tiempo, implementar herramientas. Esto ya es mejor, mucho mejor, pero aún falta algo. El tercer nivel,
cambiar identidad. Aquí ocurre la verdadera transformación. En lugar de decir, quiero escribir un libro, comienzas a decir, soy una persona que escribe. En lugar de decir, quiero hacer ejercicio, empieza a pensar, soy una persona que cuida su salud. En lugar de decir, quiero tener una empresa exitosa, comienza a actuar como un empresario exitoso incluso antes de alcanzar ese nivel. Y esta diferencia cambia absolutamente todo. Cada acción es un bot. James Clear utiliza una idea extraordinaria. No cambias tu identidad con una sola decisión. La construyes mediante evidencia. Cada vez que lees, estás votando por convertirte en un lector. Cada vez que entrenas, estás votando por convertirte en una persona saludable. Cada vez que cumples tu palabra, estás votando por convertirte en alguien confiable. No necesitas obtener el 100% de los votos. No, solo necesitas ganar la elección. Cada pequeño hábito fortalece la identidad que deseas construir. Como empresario, pregúntate, ¿qué tipo de líder estoy demostrando ser con mis acciones diarias? No con mis discursos, sino con mis acciones, porque tu equipo observa mucho más de lo que te escucha. Capítulo 4. Las metas son importantes, pero los sistemas cambian tu vida. Vivimos obsesionados con las metas, queremos llegar, queremos alcanzar, queremos conseguir, y eso no está mal. Las metas nos muestran una dirección. El problema aparece cuando creemos que las metas son suficientes, ¿sí? James Clear plantea una idea que contradice gran parte de la literatura tradicional sobre motivación. Los ganadores y los perdedores suelen tener objetivos muy parecidos. Todos quieren ganar, todos quieren crecer, todos quieren vender más, todos quieren ser más felices. Entonces, ¿por qué unos lo consiguen y otros no? Porque las metas indican el destino, porque los sistemas determinan si llegarás. Así es. Porque las metas indican el destino, pero los sistemas determinan si es que llegarás. Un ejemplo sencillo. Imagínate que dos empresas desean duplicar sus ventas. La primera únicamente establece el objetivo. La segunda diseña un sistema. Capacita semanalmente al equipo, mide indicadores, escucha clientes, mejora procesos, hace seguimiento, corrige errores. Después de algunos meses, ¿cuál tendrá mayores probabilidades de crecer? La diferencia nunca fue el objetivo, fue el sistema. El problema de vivir solo para las metas. Existe otro riesgo. Muchas personas trabajan únicamente para alcanzar un resultado y cuando finalmente llegan pierden la motivación. Lo mismo lo vemos esto constantemente. Personas que bajan de peso y luego recuperan otra vez todo el peso que perdieron. Empresas que logran un récord de ventas y al año siguiente retroceden. Estudiantes que aprueban un examen y dejan de estudiar. ¿Por qué ocurre? Porque nunca cambiaron su estilo de vida, solo trabajaron para alcanzar una meta. Los sistemas, en cambio, permanecen. Por eso, James Clear afirma algo muy poderoso. No estás a la altura de tus objetivos, caes al nivel de tus sistemas. Detente un momento. Esa frase merece ser repetida. No estás a la altura de tus objetivos, caes al nivel de tus sistemas. Si tus sistemas son débiles, tus resultados también lo serán. Capítulo 5. El ciclo completo de los hábitos. Ahora James Clear responde a una pregunta fascinante. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué repetimos ciertas conductas incluso cuando sabemos que nos perjudican? La respuesta está en el funcionamiento de nuestro cerebro. Todo hábito sigue un ciclo de 4 pasos, ¿sí? Primero aparece una señal. Después surge el deseo. Luego damos una respuesta y finalmente obtenemos una recompensa. Veámoslo, por ejemplo, con un ejemplo cotidiano. Estás trabajando, escuchas el sonido de una notificación en tu teléfono. Esa es la señal. Tu cerebro siente curiosidad. Ese es el deseo. Tomas el teléfono. Esa es la respuesta. Lees el mensaje y obtienes satisfacción. Esa es la recompensa. Cada vez que completas este ciclo, el hábito se fortalece. Y después de repetirlo cientos de veces, dejas de decidir conscientemente. Simplemente reaccionas. Lo mismo ocurre con hábitos positivos. Un empresario revisa cada mañana los indicadores clave del negocio. Al principio requiere esfuerzo.
Después se convierte en una rutina automática. Un líder agenda reuniones semanales con su equipo. Con el tiempo deja de sentirse como una obligación. Se vuelve parte natural de su forma de dirigir. Comprender este siglo será fundamental, porque sobre él James Clear construye las 4 leyes para crear buenos hábitos y eliminar los malos. Y justamente ese será el tema de la siguiente parte de este resumen. Entraremos de lleno en la primera ley. Haz lo obvio. Descubrirás por qué muchas veces no fallamos por falta de disciplina, sino fallamos ¿por qué? Porque nuestro entorno nos empuja constantemente hacia comportamientos automáticos. Y entenderás que cambiar un hábito no siempre requiere más fuerza de voluntad. Muchas veces solo requiere cambiar lo que tienes frente a tus ojos. Así que iniciemos con la primera ley. Haz lo obvio. Y aquí entramos al capítulo número 6, la fuerza invisible del entorno. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas decisiones tomas al día creyendo que son completamente tuyas? La mayoría respondería todas. Sin embargo, una enorme cantidad de nuestras acciones son respuestas automáticas al entorno. ¿Sí? Piensa en un supermercado. ¿Crees que los productos más vendidos están colocados al azar? Claro que no. Los artículos que generan mayor rentabilidad suelen estar a la altura de los ojos. Los productos impulsivos están cerca de la caja. La música, la iluminación y hasta el aroma están cuidadosamente diseñados para influir en tus decisiones de compra. Ahora, lleva esa idea a tu vida. Tu oficina también está diseñando tus hábitos. Tu casa, tu escritorio, tu celular, tu automóvil, incluso las personas con las que convives. James Clear afirma que el entorno suele ser más fuerte que la motivación. Y cuando lo piensas, tiene mucho sentido. Si quieres comer saludable, pero tu escritorio está lleno de dulces, ¿qué terminarás haciendo en un momento de estrés? Bueno, si deseas leer más, pero el control remoto siempre está encima de la mesa y el libro permanece guardado dentro de un cajón, ¿qué elegirías al llegar cansado a casa? No es un problema de carácter, es un problema de diseño. Mira a tu alrededor ahora mismo. ¿Qué está favoreciendo tus buenos hábitos? ¿Y qué está alimentando los malos? Tu respuesta puede revelar mucho más de lo que imaginas. Capítulo 7. La importancia de hacer visibles los hábitos. James Clear propone un ejercicio que parece demasiado simple, pero puede cambiar tu vida. Consiste en escribir todos los hábitos que realizas durante un día normal, desde que despiertas hasta que vuelves a dormir. Te levantas, apagas la alarma, revisas el teléfono, te cepillas los dientes, preparas el café, respondes mensajes tal vez, llegas al trabajo, abres el correo, revisas redes sociales, conversas con el equipo, almuerzas y así sucesivamente. Cuando haces este ejercicio, ocurre algo sorprendente. Descubres que gran parte de tu vida funciona en piloto automático. No decides conscientemente, simplemente ejecutas patrones. Y si un hábito permanece invisible, nunca podrás cambiarlo, porque es imposible corregir aquello que no reconoces. La tarjeta de puntuación de hábitos. James Clear propone clasificar cada hábito utilizando 3 preguntas. ¿Este hábito me acerca a la persona que quiero ser? ¿O me aleja? ¿O es neutral? Por ejemplo, leer 20 páginas al día. Positivo. Responder con respeto, incluso bajo presión. Obviamente también positivo. Llegar tarde constantemente. Negativo, ¿no? Posponer conversaciones difíciles. Pésimo. Ver una película con tu familia puede ser positivo si fortalece tus relaciones. Lo importante no es copiar los hábitos de otras personas. Lo importante es descubrir si ese comportamiento está construyendo la identidad que tú deseas para tu vida. Capítulo 8. La acumulación de hábitos. Llegamos a una de las herramientas más prácticas de todo el libro. James Clear la llama habit stacking o acumulación de hábitos. La idea es brillante. En lugar de intentar crear un hábito desde cero, lo conectas con otro que ya realizas automáticamente. La fórmula es sencilla. Después de hacer X, haré Y. Veamos algunos ejemplos. Después de cepillarme los dientes, leeré 2 páginas de un libro. Después de servir mi primer café, revisaré las 3 prioridades del día.
Después de terminar una reunión, enviaré inmediatamente el resumen y los acuerdos. Después de cerrar la computadora, escribiré 3 aprendizajes del día. ¿Notas la diferencia? No dependes de la memoria. Utilizas un hábito existente como disparador del siguiente hábito que quieres crear. Imagina que quieres beber más agua, por ejemplo. Puedes decir, desde mañana tomaré más agua. Probablemente olvidarás hacerlo. Pero si decides, después de apagar la alarma, cada mañana beberé un vaso de agua, las probabilidades aumentan enormemente. No porque tengas más disciplina, sino porque has creado un disparador claro. El poder de la especificidad. Existe otro error frecuente. Decimos cosas como, voy a leer más, voy a hacer más ejercicio, voy a organizarme. Pero esas frases son demasiado vagas. James Clear recomienda definir exactamente qué harás, dónde y cuándo. Por ejemplo, todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana caminaré durante 30 minutos en el parque. Observa la diferencia. Ya no existe ambigüedad, ¿sí? Y cuando eliminas la ambigüedad, también reduces las excusas. Quiero proponerte un reto. No intentes cambiar 10 hábitos esta semana. Solo uno. Escoge un hábito que ya haces todos los días y añade una acción positiva inmediatamente después. Hazlo durante 30 días y luego vuelve a este video y cuéntanos qué ocurrió. Te sorprenderá comprobar cómo un cambio aparentemente pequeño puede desencadenar una transformación mucho mayor. Hasta aquí hemos estudiado la primera ley. Haz lo obvio. Ya sabes que el entorno moldea gran parte de tus decisiones. No puedes cambiar un hábito que no reconoces. Los hábitos se fortalecen cuando los haces visibles. Puedes construir nuevos comportamientos conectándolos con hábitos existentes. La claridad siempre supera a la motivación. Pero aún queda una pregunta. Aunque un hábito sea visible, ¿por qué algunas veces seguimos sin hacerlo? ¿Por qué sabemos que debemos hacer ejercicio, llamar a ese cliente, estudiar, ahorrar o vender más y aún así elegimos otra cosa? La respuesta está en la segunda ley. Nuestro cerebro siempre busca aquello que le resulta más atractivo. Y en la siguiente parte descubrirás cómo utilizar esta característica a tu favor, para construir hábitos que realmente quieras repetir. Porque cuando un hábito deja de sentirse como una obligación y comienza a generar entusiasmo, la constancia deja de ser una lucha y se convierte en una consecuencia. Segunda ley, hazlo atractivo. Y aquí entramos con el capítulo 9. El papel de la dopamina en la formación de hábitos. Existe una idea muy interesante. La mayoría cree que la dopamina aparece cuando obtenemos una recompensa, pero las investigaciones muestran algo aún más sorprendente. La mayor liberación de dopamina ocurre muchas veces antes de recibir la recompensa. Es decir, durante la expectativa, por ejemplo, piensa en un niño esperando abrir un regalo, ¿sí? En un empresario antes de cerrar un gran contrato, en un deportista, por ejemplo, antes de una gran competencia, o incluso tal vez en alguien esperando las vacaciones que planeó durante meses. Muchas veces disfrutamos más la anticipación que el mismo momento. Nuestro cerebro ama esperar algo positivo, y eso explica por qué ciertos hábitos se vuelven tan poderosos. Las redes sociales son un ejemplo perfecto. No sabes qué encontrarás al abrir la aplicación. Tal vez un mensaje, una noticia, un comentario, un video interesante. Esa incertidumbre mantiene activo el circuito de recompensa y por eso resulta tan difícil dejar de revisar el teléfono. James Clear no critica la tecnología, nos invita a entender cómo funciona nuestra mente, porque si comprendemos el mecanismo, podemos utilizarlo para construir hábitos positivos. Supongamos que deseas crear el hábito de capacitarte todos los días. Si lo conviertes en una obligación pesada, probablemente abandonarás pronto. Es lo más probable. Pero imagina otra estrategia. Preparas un café especial, escoges un lugar cómodo, tienes una libreta elegante donde anotas tus ideas, escuchas música instrumental que te inspira. Poco a poco, tu cerebro empieza a asociar ese momento con una experiencia muy agradable. Ya no estudias únicamente para aprender, también porque disfrutas el proceso. Y esa diferencia cambia todo.
Los líderes exitosos entienden que la motivación no siempre aparece antes de actuar. Muchas veces aparece después de diseñar una experiencia atractiva. Capítulo 10. Une lo que necesitas hacer con lo que disfrutas hacer. James Clear presenta aquí una estrategia muy poderosa. Se llama Temptation Bundling, que podríamos decir cómo combinar la tentación. La idea es sencilla. Une una actividad que debes hacer con otra que realmente disfrutas. Por ejemplo, solo escucharás tu podcast favorito mientras haces ejercicio. Solo tomarás ese café premium mientras planificas tu semana. Solo verás una serie después de terminar tu lectura diaria. Solo escucharás tu lista favorita de música mientras organizas la oficina. De esta manera el cerebro empieza a relacionar una obligación con una experiencia agradable. Y poco a poco la resistencia disminuye. Hazte esta pregunta. ¿Qué hábito importante has convertido innecesariamente en una experiencia desagradable? Tal vez el problema no sea el hábito. Tal vez sea la forma en la que lo estás viendo. Capítulo 11. El poder de las personas que nos rodean. Ahora James Clear introduce otro principio fascinante. Los seres humanos imitamos constantemente, muchas veces sin darnos cuenta. Copiamos la manera de hablar, la forma de vestir, las expresiones, los comportamientos, hasta las prioridades, incluso nuestras metas suelen ser influenciadas por quienes nos rodean. Si todos tus amigos consideran normal gastar todo su dinero, ahorrar parecerá extraño. Si nadie lee, leer parecerá aburrido. Si todos llegan tarde, la puntualidad parecerá exagerada. Nuestro cerebro busca pertenecer, y para pertenecer, se adapta. Los tres grupos que más nos influyen. James Clear identifica tres grandes fuentes de influencia. Número 1, la familia. Es donde aprendemos nuestros primeros hábitos, cómo resolver conflictos, cómo administrar el dinero, cómo trabajar, cómo comunicarnos. Muchas de estas conductas continúan durante décadas. Número 2, los amigos y personas cercanas. Queremos ser aceptados. Por eso solemos adoptar comportamientos similares. Si tu círculo estudia constantemente, tú también tenderás a hacerlo. Si todos emprenden, por ejemplo, tú también tenderás a emprender un negocio. Número 3, la cultura. También imitamos aquello que la sociedad recompensa. Por eso, ciertas conductas se vuelven populares muy rápidamente. Imagina dos vendedores nuevos. Uno llega a una empresa donde todos hablan bien de los clientes, colaboran entre sí y buscan mejorar continuamente. Y el otro entra a una organización donde predominan las quejas, el desorden y la competencia destructiva. Después de 6 meses, ¿quién habrá influido más en cada uno? El entorno. Por eso Jim Rohn decía una frase muy conocida. Somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. James Clear desarrolla esta idea desde el comportamiento humano. Tus hábitos terminan pareciéndose a los hábitos de quienes te rodean. Haz un pequeño inventario. Tengo un pequeño ejercicio para ti. Escribe los nombres de las 5 personas con quienes pasas más tiempo. Y ahora responde sinceramente. ¿Te inspiran a crecer? ¿Te impulsan a aprender? ¿Te desafían positivamente? ¿O fortalecen hábitos que quieres abandonar? No significa que debas alejarte de todo el mundo, pero sí debes ser intencional al construir un entorno que favorezca a la persona que deseas llegar a ser. Tercera ley, hazlo fácil. Y aquí entramos al capítulo 12. La ley del menor esfuerzo. Observa la naturaleza. El agua siempre busca el camino con menor resistencia. Nuestro cerebro hace exactamente lo mismo. Cuando tienes 2 opciones, normalmente elige la que requiere menos energía. Eso explica muchas decisiones diarias. ¿Por qué pedimos comida en lugar de cocinar? ¿Por qué revisamos redes sociales antes de leer un libro? ¿Por qué contestamos mensajes antes de hacer esa llamada importante? Porque son acciones que exigen, ¿sí?, menos esfuerzo inmediato. Y aquí está la gran enseñanza de James Clear.
No luches contra la naturaleza humana. Diseña tus hábitos aprovechándola. Imagina dos empresas, por ejemplo. En la primera, para aprobar una compra se necesitan 8 firmas. Todos los documentos pasan por varios escritorios, todo demora días. Los colaboradores comienzan a buscar atajos. Y en la segunda empresa, el proceso está claramente definido. Las autorizaciones son digitales, cada responsable sabe qué hacer. ¿Cuál será, cuál será más eficiente? Te pregunto. Yo creo que la segunda, ¿no? Muy obvio. No porque tenga mejores personas, sino porque eliminó fricciones innecesarias. Los grandes líderes no solo motivan, también simplifican. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo ser más disciplinado? Pregunta, ¿cómo puedo hacer que este hábito sea más fácil? La diferencia parece pequeña, pero cambia completamente el enfoque. Capítulo 13. La importancia de repetir antes que perfeccionar. Uno de los errores más comunes es esperar el momento perfecto. Cuando tenga más tiempo, cuando termine este proyecto, cuando compre el equipo adecuado, cuando aprenda un poco más. ¿Sí? ¿Te suena familiar? James Clear afirma que la repetición siempre vence a la perfección. Nadie aprende a vender leyendo únicamente sobre ventas. Aprende vendiendo. Nadie aprende a liderar leyendo únicamente libros de liderazgo. Aprende liderando personas. Nadie aprende a hablar en público viendo videos. Aprende subiéndose al escenario. La acción genera experiencia. La experiencia genera mejora y la mejora genera resultados. El ejemplo de la clase de fotografía. James Clear cuenta una historia muy conocida en esta parte. Un profesor dividió a sus estudiantes en 2 grupos. El primer grupo sería evaluado por la cantidad de fotografías tomadas. El segundo grupo sería evaluado únicamente por una fotografía perfecta. Al finalizar el curso ocurrió algo curioso. Las mejores fotografías pertenecían al grupo que tomó cientos de imágenes. ¿Por qué? Porque practicaron constantemente. Mientras el otro grupo dedicó demasiado tiempo a pensar. La lección es clara. El progreso pertenece a quienes actúan, no a quienes esperan el momento ideal. Si quieres crear contenido, publica. ¿Quieres aprender a vender? Habla con clientes. Si quieres mejorar como conferencista, da conferencias. No esperes sentirte preparado. La preparación también ocurre durante el camino. Capítulo 14. La regla de los 2 minutos. Llegamos a una de las herramientas más famosas del libro, ¿sí? La regla de los 2 minutos. Consiste en reducir cualquier nuevo hábito a una acción que pueda iniciarse en menos de 2 minutos. No significa que el hábito dure 2 minutos, ¿sí? Significa que el comienzo sea extremadamente sencillo. Veamos algunos ejemplos. En lugar de decir voy a leer un libro por semana, empieza diciendo voy a leer una página. En lugar de voy a correr 10 kilómetros, comienza con me pondré los zapatos deportivos y caminaré 2 minutos. En lugar de voy a estudiar inglés una hora diaria, por ejemplo, empieza con abriré mi cuaderno y estudiaré una palabra nueva. ¿Por qué funciona? Porque el mayor obstáculo suele ser empezar, ¿sí? Una vez que comienzas, continuar resulta mucho más fácil. El poder del inicio. James Clear explica que cada hábito tiene un momento decisivo. Ese instante en que eliges abrir el libro o encender la televisión, salir a caminar o seguir acostado, llamar a clientes o seguir postergando. No puedes controlar toda tu vida, pero sí puedes controlar ese primer paso. Y muchas veces ese primer paso determina todo lo que ocurre después. Automatizar para ganar libertad. Otro concepto importante es la automatización. ¿Cuántas menos decisiones tengas por tomar, ¿sí? Más energía mental conservarás para lo realmente importante. Piensa en algunas personas tóxicas. Muchas usan horarios fijos, rutinas matutinas, listas de tareas, calendarios, bloques de trabajo, no porque sean rígidas, sino porque automatizan decisiones repetitivas, ¿sí? Así, reservan su creatividad para resolver problemas complejos. Cuarta ley, hazlo satisfactorio.
Y aquí entramos con el capítulo 15, la importancia de una recompensa inmediata. James Clear explica que existe un conflicto entre nuestro cerebro moderno y nuestro cerebro primitivo. Nuestro cerebro fue diseñado para sobrevivir en un mundo donde las recompensas eran inmediatas. Comías, sentías satisfacción, encontrabas refugio, sentías seguridad, pero hoy vivimos en un mundo completamente distinto. Los hábitos más importantes suelen ofrecer recompensas mucho tiempo después. Hacer ejercicio hoy, el beneficio aparece meses después. Ahorrar dinero, el beneficio llegará años más adelante. Capacitar a tu equipo, los resultados se reflejarán con el tiempo. Construir una marca personal, quizá tardes años en ver todo su impacto. Mientras tanto, los malos hábitos ofrecen exactamente lo contrario. Comer comida poco saludable produce placer inmediato. Gastar dinero impulsivamente genera satisfacción instantánea. Posponer una tarea brinda alivio en el momento. El problema aparece después. Por eso los buenos hábitos requieren una estrategia. Debemos generar pequeñas recompensas inmediatas que mantengan viva la motivación. Supongamos que decides implementar reuniones semanales de mejora continua. Al principio el equipo puede percibirlas como una carga, ¿sí? Pero si al finalizar cada reunión conoces públicamente un avance, celebras una idea innovadora o destacas un logro del grupo, el cerebro empieza a asociar ese espacio con una experiencia positiva. La reunión sigue siendo trabajo, pero también se convierte en una fuente de satisfacción y eso aumenta la probabilidad de repetirla. Capítulo 16. Nunca rompas la cadena. Aquí encontramos una de las herramientas más utilizadas por empresarios, escritores, deportistas y también creadores de contenido, el seguimiento de hábitos. La idea es muy simple. Cada vez que completas un hábito, marcas ese día en un calendario. Día tras día comienzas a formar una cadena. Y ocurre algo interesante. No quieres romperla. La satisfacción ya no proviene únicamente del hábito. También proviene de ver el progreso acumulado. James Clear insiste en que medir el comportamiento aumenta la probabilidad de mantenerlo. Lo que se registra, se mejora. Capítulo 17. ¿Qué hacer cuando fallas? Llegamos a uno de los capítulos más humanos de todo el libro, porque tarde o temprano todos fallamos, todos, sin excepciones. Habrá días en los que no entrenes, días en los que no leas, días en los que pierdas, por ejemplo, la paciencia, días en los que tu empresa no alcance las metas, días en los que simplemente no tengas ganas. La diferencia no está en evitar esos días, está en la forma en que reaccionas después. James Clear propone una regla extraordinaria y sencilla. Nunca falles 2 veces seguidas. Si hoy no entrenaste, entrena mañana. Si hoy no leíste, lee mañana. Si hoy no pudiste publicar contenido, publica mañana. Un error aislado rara vez destruye un hábito. Lo que destruye los hábitos es convertir el error en una nueva rutina. El peligro de la culpa. Muchas personas abandonan porque confunden un tropiezo con un fracaso definitivo. Comieron mal un día y piensan, ya arruiné todo. Faltaron una semana al gimnasio y concluyen, nunca tendré disciplina. Perdieron un cliente y creen que no sirven para vender. James Clear nos recuerda que la perfección no existe. Lo importante es regresar al camino lo más antes posible. Capítulo 18. La importancia de la responsabilidad y el compromiso. James Clear explica que mantener un hábito resulta mucho más fácil cuando alguien conoce nuestro compromiso. Porque muchas personas logran mejores resultados cuando entrenan con un compañero, o cuando trabajan con un mentor, o cuando pertenecen a una comunidad. La responsabilidad compartida aumenta la constancia. El contrato de hábitos. Una estrategia muy interesante consiste en crear un acuerdo. Puedes escribirlo, firmarlo y compartirlo con otra persona. Por ejemplo, me comprometo a publicar un video semanal durante los próximos 6 meses. Si incumplo, donaré cierta cantidad de dinero o asumiré una consecuencia previamente definida. ¿Sí? Por ejemplo, no se trata de castigarte, se trata de aumentar el nivel de
Compromiso. Los líderes inteligentes crean mecanismos de responsabilidad, reuniones periódicas, indicadores visibles, objetivos compartidos, revisión de avances, no porque desconfíen de las personas, sino porque saben que aquello que se revisa constantemente tiene mayores probabilidades de cumplirse. Quiero que imagines algo. Dentro de 5 años existe una versión futura de ti. Ese empresario ya construyó el negocio que hoy sueñas. Ese líder inspira a cientos de personas. Ese conferencista habla con seguridad. Ese creador de contenido tiene una comunidad sólida. Ese padre dedica tiempo de calidad a su familia. Ese profesional sigue aprendiendo cada día. Ahora pregúntate, ¿qué hábitos practica diariamente esa versión futura de ti? Porque la distancia entre quien eres hoy y quien deseas ser no está formada por un solo gran acontecimiento. Está construida por miles de pequeñas decisiones repetidas silenciosamente. Cada llamada, cada página leída, cada entrenamiento, cada conversación difícil, cada cliente bien atendido, cada promesa cumplida. Es ahí donde realmente se construye el éxito. Quiero regalarte 3 grandes enseñanzas finales del libro también. Número 1. Nunca terminarás de mejorar. Uno de los errores más comunes es pensar, cuando llegue a cierta meta ya habré terminado. Pero el crecimiento no funciona así. La excelencia no es una estación de llegada, es una forma de viajar. Es todo un proceso. Siempre habrá algo que aprender. Siempre existirá un proceso por mejorar. Siempre aparecerá un nuevo desafío. Las empresas que sobreviven durante décadas entienden esto. Nunca dejan de innovar, nunca dejan de escuchar a sus clientes, nunca dejan de aprender. Como líder, el día que crees que ya sabes todo, empiezas a quedarte atrás. Número 2. El talento importa, pero los hábitos deciden cuánto avanzarás. James Clear reconoce que todos nacemos con fortalezas distintas. Algunas personas aprenden idiomas con facilidad. Otras destacan en las matemáticas, por ejemplo. Algunos poseen grandes habilidades sociales. Otras tienen una enorme capacidad analítica. Negar esas diferencias sería un poco realista, pero aquí aparece una idea poderosa. El talento puede darte una ventaja inicial. Los hábitos determinan hasta dónde llegarás. He conocido empresarios brillantes que quebraron por falta de disciplina y personas con habilidades promedio que construyeron compañías extraordinarias gracias a la constancia. El talento abre puertas, pero los hábitos te permiten permanecer dentro. Y número 3. El verdadero rival eres tú mismo. Vivimos comparándonos. Miramos las redes sociales, observamos los logros de otros y muchas veces sentimos que vamos demasiado lento. James Clear propone otra perspectiva. No compitas contra otras personas. Compite contra la mejor versión de ti mismo, contra tu versión de ayer, de un día antes. Si hoy eres un poco mejor que hace una semana, ya estás avanzando. El progreso no necesita ser espectacular, necesita ser constante. Y quiero proponerte algo. ¿Sí? Durante los próximos 30 días, comprométete con un solo hábito. Escríbelo en los comentarios y dentro de un mes vuelve a este video. Cuéntanos qué cambió. No busques impresionar a nadie. Busca demostrarte a ti mismo que eres capaz de cumplir tu palabra. Porque la confianza en uno mismo no aparece leyendo más libros. Se construye cada vez que haces lo que dijiste que ibas a hacer. Quiero terminar con una historia. Imagina que un cantero trabaja todos los días golpeando una enorme roca. Da un golpe, nada ocurre. Da 100 golpes, la roca sigue igual. Da 500 golpes, aparentemente nada cambia. Pero llega un momento, el golpe número 501, y la roca se parte en dos. ¿Fue ese último golpe el que rompió la roca? No. Fue la suma de todos los golpes anteriores. Así funciona el éxito. Las personas ven el resultado, pero no observan las madrugadas, las llamadas, los libros, las reuniones, el trabajo, los errores, las veces que decidiste seguir adelante cuando nadie te estaba aplaudiendo. Los hábitos son esos golpes silenciosos, pequeños, repetitivos, a veces aburridos,
pero increíblemente poderosos. No subestimes una acción pequeña hecha todos los días, porque las grandes empresas, los grandes líderes, los grandes deportistas y las grandes vidas no se construyen con momentos extraordinarios, se construyen con hábitos ordinarios ejecutados de manera extraordinariamente consistente. Hoy no necesitas cambiar toda tu vida, solo necesitas dar el primer paso y mañana dar el segundo. Dentro de un año mirarás atrás y descubrirás que la persona que eres será completamente diferente. No porque ocurrió un milagro, sino porque decidiste mejorar un 1% cada día. Ese es el verdadero poder de los hábitos atómicos. Si este resumen te aportó valor y crees que puede ayudar a otros empresarios, emprendedores o líderes, te invito a suscribirte al canal para seguir aprendiendo juntos sobre liderazgo, negocio, ventas, desarrollo personal y crecimiento empresarial. Cuéntame en los comentarios cuál fue la idea de hábitos atómicos que más te impactó y cuál será el primer hábito que comenzarás a construir desde hoy mismo. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video, este podcast. Nunca sabes cuándo una pequeña idea puede convertirse en el punto de partida de una gran transformación. Y si prefieres escuchar este contenido mientras conduces, haces ejercicio o trabajas, también puedes encontrarlo en Spotify. Mi nombre es José Zaira y recuerda, los grandes cambios comienzan con pequeñas decisiones. Hasta la próxima.